La promesa de hoy era una cirugía. No sé si trajeron anestesia. Sí, que va a traer su bisturí. Exacto, acá tengo el bisturí. ¿Sí? Vamos a hacer una cirugía, pero una cirugía emocional. ¿Sí? Así es. Vamos, primero vamos a detectar determinados elementos, determinadas estructuras que aparecen en nuestra vida. Ahora voy a hablar de ello, que yo le llamo códigos. Y a partir de ahí eh, vamos a identificar esos códigos, vamos a entenderlos como se entiende un diagnóstico, ¿verdad? Cuando hay un síntoma se hace un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico se interviene. Bien, todos los que puedan, por favor, enciendan sus cámaras, así me siento acompañado, los puedo ver y se ve mucho más colorido, ¿sí? Mucho más amigable el entorno cuando estamos conectados y con la camarita prendida. Yo voy a silenciar los micros, pero cuando quieran intervenir, levantan su manito virtual o real y les doy la palabra, ¿sí? Hoy vamos a hablar, obviamente que cuando hablo de cirugía no vamos a hablar de lo obvio, ¿no? Sino vamos a hablar de lo invisible. Cuando digo de lo invisible, es de aquello que en realidad dirige nuestra vida y no nos damos cuenta. Bien, vamos a darle una mirada sistémica, una mirada desde la programación neurolingüística, que es cómo justamente esos programas actúan en nosotros y se expresan a través de nuestro lenguaje y a través de nuestra neurología. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de estructuras emocionales, una estructura emocional puede ser, estoy con miedo, estoy con enojo, estoy con tristeza, eso es una estructura emocional. Hay estructuras mentales, que son nuestras representaciones internas, ¿no? Por ejemplo, eh, veo el futuro oscuro o siento que vivo una vida gris, ¿no? Estoy hablando de una estructura mental, ¿sí? Que yo la estoy expresando en palabras. Y también hay estructuras conductuales, ¿no? Cuando tengo una determinada conducta, ¿sí? Por ejemplo, una fobia, una compulsión o lo que sea, o determinadas conductas, ¿sí? Son estructuras. Ahora, esas estructuras, ¿de dónde vienen y cómo podemos gestionarlas, cambiarlas, modificarlas, entenderlas cuando no nos están llevando al lugar a donde queremos ir? Eh, vamos a, me voy a adentrar primero en cómo podemos detectar esos códigos y cómo lo vamos a abordar desde la PNL, desde el enfoque de la PNL, pero sistémicamente. ¿Qué quiero decir cuando digo sistémicamente? Como sistema. ¿Vale? Es decir, nuestro cuerpo es un sistema, ¿verdad? No, digamos, si me duele un ojo, no es solamente porque me duele el ojo, ¿sí? Probablemente hay algo más en el sistema que no está funcionando bien que hace que me duela el ojo, ¿no? Lo mismo con cualquier otra situación, ¿sí? Nosotros vivimos también en un sistema familiar. Ese sistema familiar, ¿sí? A su vez, ¿sí? Vive en una comunidad, vivimos en un mundo, etcétera, etcétera. O sea, somos seres que vivimos dentro del sistema. Pero le vamos a dar un abordaje también transgeneracional, ¿vale? Es decir, vivimos en una línea temporal, en PNL, cuando hablamos de líneas temporales, hablamos de esa cronología que trazamos como una metáfora de nuestra vida desde el momento del nacimiento o desde la concepción, si se quiere, hasta el futuro, ¿sí? Es nuestra línea de vida. Cuando hacemos un abordaje sistémico, vemos también esa línea de tiempo familiar, que es nuestro sistema. Y vemos también, si le damos un abordaje transgeneracional, vemos también la línea de tiempo que me excede a mí y que tiene que ver con la línea de tiempo, probablemente infinita, ¿sí? De mis antepasados. ¿Se entiende hasta acá eso? Si no, por favor, si quieren que haga otra explicación, la hago, ¿sí? Si se entiende. La PNL parte de la base que está abierto a todo y cerrado a nada. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? La PNL no cuestiona si realmente los sistemas funcionan como la teoría sistémica dice que funcionan. ¿Qué significa? La teoría sistémica dice que eh,
vamos a hablar, acá estamos en un sistema también, no estoy solo, estoy con ustedes, estamos configurando un sistema, ¿sí? La teoría sistémica dice que cualquier conducta, representación mental o emoción que suceda en un sistema o a un miembro del sistema va a afectar al resto, ¿sí? Por ejemplo, si yo silencio mi micrófono, me estoy silenciando mi micrófono. ¿Cree que eso va a afectar al sistema? Pues claro, sí, ¿verdad? Pues obvio, porque no vamos a poder comunicarnos, ¿sí? Notan cómo a veces le doy la palabra a alguien y tiene interferencia, por ejemplo, no tiene buen internet y no se escucha, y yo empiezo a ver las caritas de los que están por ahí y que comienzan a hacer caras, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿No? Se afecta el sistema, lo que le pasa a uno afecta a otro. Por eso es que yo soy insistente y hasta si quieren pesado en esta situación, de invitarlos a que enciendan sus cámaras, porque afecta al sistema, ¿sí? Imagínense, es como que yo los invito a tomar un café y se sientan a la mesa pero miran para el otro lado. ¿Creen que eso afecta al sistema? Pues claro que sí. Entiendo que puede haber situaciones donde dice, bueno, estoy en una situación donde no puedo encender la cámara, ¿sí? Estoy desnudo, me estoy bañando, lo que sea, ¿sí? Lo puedo entender, pero lo que me cuesta entender, ¿sí? Es la intención de entrar a un lugar y no estar presente, ¿sí? Me cuesta, entiendo, o sea, pero me cuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a tomar un café con alguien, voy a aprender algo, o voy a un aula, son de alguna manera, ¿sí? Como pequeñas acciones individuales comienzan a incidir en el sistema y tiene que ver con un mundo interconectado, con un mundo de múltiples estímulos que hasta está afectando el ámbito académico, la educación. A los profesores cada vez les cuesta más conectar con sus estudiantes, captar la atención porque cada vez tienen más de estímulo. Lo entiendo, ¿sí? Pero también, ¿sí? De alguna manera, esta exigencia, si se quiere mío, o esta insistencia más que exigencia, tiene que ver con hacernos reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos sujetos a múltiples estímulos que nos van sacando y no nos permiten estar presentes y aprovechar cada instante, incluso un instante de aprendizaje como este. Voy a presentarles, como para simplificar, 5 códigos de manera conceptual nada más, 5 códigos que nuestro sistema, que heredamos de nuestro sistema familiar y que debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque cuando aparecen significa que ya puedo darme cuenta qué es lo que me está pasando. Y el darme cuenta de qué es lo que me está pasando es el primer paso para resolverlo. Es como cuando voy al médico, ¿no? Y el médico me pregunta, bueno, ¿qué le está pasando? ¿Sí? Y le contamos, mira, me está pasando, me duele el dedo. Ok, ¿y desde cuándo? Y bueno, desde que me lo machuqué con un martillo. Estaba pegado, ok, tiene un diagnóstico, ya lo puedo ver. Distinto que yo vaya y le diga al médico, y me duele algo, pero no sé qué, doctor. Ahí sonamos, ¿sí? No sé qué, y habrá que indagar. Entonces, hay códigos, hay estructuras, los códigos son estructuras, ¿sí? Que tienen distintos aspectos. Puede ser una estructura emocional. Por ejemplo, alguien que, a ver, ¿quién ha experimentado en estos últimos días una emoción fuerte? Levante la mano. Ok. ¿El resto son robots? No, pues solo los robots. Ok. Ok, bien. ¿Quién me quiere escribir en el chat qué emoción ha sido la más fuerte que ha experimentado en este último tiempo? ¿Cuál ha sido la emoción más fuerte? Los leo en el chat, ¿sí? Así participamos. Oh, estoy embarazada de 5 meses, dice María Luz. Felicitaciones, María Luz. Bien, pero esa en todo caso no es una estructura emocional, es otro tipo de estructura. ¿Ok? Pero sí puedo repreguntar sobre eso. ¿Y qué te hizo sentir? ¿O qué te hace sentir eso, María Luz? Esa es la pregunta. Porque imagino que has experimentado una emoción. Navin dice angustia y miedo. A ver, ¿Navin está con cámara encendida? Porque eso de angustia y miedo es como algo transversal. Navin no está con cámara encendida. Vamos con otro que esté con cámara encendida. ¿Sí? María Luz dice falleció mi esposo. Oh, lo siento mucho, María Luz. Sí, bueno, pero ahí me estás haciendo una descripción, ¿sí? ¿Qué fue lo que experimentaste, María Luz? ¿Sí?
Pregunta fuerte, pero hoy estamos para una cirugía, no estamos para, ¿sí? Para auscultar y para ese tipo de cosas. Estamos para trabajar una cirugía. ¿Sí? La tristeza de mi amiga cuyo hermano está agonizando, dice Celinda, tristeza. Ah, no, yo no puse embarazo. ¿Qué leí yo? Ah, no, hablo de María Luz Redero. Hay otra María Luz, ¿sí? Hubo una confusión. Eso pasa en los sistemas, ¿vieron? ¿No? Hay una María Luz embarazada y otra que no está embarazada. Voy a hacer la aclaración, ¿sí? Y que conste en acta. Ok. Mire si hubiésemos estado en una reunión familiar, el lío que puedo llegar a armar, ¿no? Digo, María Luz está de 5 meses. ¿Quién te dijo yo no estoy embarazada? Ok, bueno. Ok. ¿Sí? Ok, claro. María Luz Rojas no puso embarazo, no fue otra María Luz. ¿Sí? Ansiedad. Marta dice ansiedad. A ver, alguien que haya experimentado una emoción fuerte, ¿sí? Y vamos a identificar esa estructura. ¿Sí? A ver, Marta, cuenta. Marta Valdés, voy contigo, Marta. Te activo el micro. Para que quiero demostrar por qué digo que es una estructura. ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias y ustedes. Saludos a Bien, todos. bien. Cuéntame, Marta, pusiste que lo que sentías era, recuérdame, Ansiedad. ansiedad. Ok. ¿Cómo te das cuenta de la ansiedad? Tengo un sentimiento, una sensación aquí en el pecho, que no, como que me aprieta. Me Bien. duele el estómago muchísimo, la El boca del pecho estómago, y el estómago. Ok. y no Bien. puedo dormir. Ok. Ahí tenemos otra cosa. Ahí tenemos una estructura conductual, ¿verdad? No puedes dormir. Pero ¿de dónde viene? De una estructura emocional. Sí, ¿Correcto? Esa estructura sí. emocional está en el cuerpo, está en el pecho, está en el estómago. ¿Sí? Si pudieras conectar con eso, Marta, ¿sí? Tal vez cerrando tus ojos, ¿tiene forma esa estructura? Podría ser como, ahorita me imagino como un gusano Como un gusano, ¿ok? ¿Dónde está el gusano? ¿En el pecho, en el estómago? ¿Dónde está? ahí en medio, en el En el pecho, medio. pero al principio del estómago. Ok. Algo que te llame la atención, el tamaño, la forma, el color, la textura, algo que puedas sentir, ¿cómo es? Como que tiene muchas patitas, como en esos Ok. tipos 100 pies. Ajá. Esas patitas se mueven, están quietas, son grandes, chicas. ¿Qué me puedes contar de las patitas? Las siento como que son chicas y sí se Oh, mueven. y se mueven. Si puedes imaginarte que esas patitas se quedan quietas, ¿qué te genera? ¿Te alivia o empeora la situación? Creo que alivia. Alivia. Bien. Fíjate si puedes convertirlo en un gusano sin patitas. Y cuéntame si te alivia o empeora la situación. Alivia. Alivia. Bien. Ahora que quedó ese gusano que está entre el pecho y el estómago, si lo acortas, si pudiste acortarle las patitas, sacarle la patita, puedes acortar el gusano que se haga un poquito más chico. ¿Eso alivia o empeora? Mm, Me cuesta trabajo. ¿Ok? Vamos a buscar otra forma. ¿Sí? ¿Qué otra cosa te llama la atención de eso en forma de gusano o de ese gusanito? ¿Qué otra cosa? Dejemos de lado el tamaño. ¿Qué otra cosa te llama la atención? ¿El color? Mm, ¿La textura? yo creo que la textura Ajá. ¿Cómo es la textura? rasposa. Ok. ¿Qué pasa si imaginas que tiene una textura más lisa, más suave? ¿Mejora? Y mejora. Ok. Ahora está sin patitas y es más suave. Ok. ¿Qué color tiene? Me lo imaginé verde. Verde. Si le vas cambiando el color, ¿por qué color te gustaría cambiarla para que cambie esa sensación que tienes? Blanco. Ok, hazlo bien blanco, bien blanco. Y si pudieses transformarlo, darle otra forma, ¿qué forma le darías? Ahora que es como algo amorfo, porque no tiene patas, ¿sí? Es blanco, ¿qué forma te gustaría darle? Mm,
Un óvalo, uno como Un tipo. óvalo. Bien. ¿Eso te alivia? ¿Convertirlo en un óvalo te alivia? Sí. Ok. Ahora, ¿qué más te gustaría cambiarle? ¿Qué forma? ¿Qué te gustaría cambiarle para que eso esté bien para ti? Yo creo que ahorita sí puedo hacerlo más chiquito. Con Ok, esto sí se puede. hazlo más chiquito. Perfecto. Bien. Ya. Ok. Imagina que tienes la posibilidad de reemplazar eso que quedó chiquito y que ya está bien. Veo por tu rostro que eso ya fue cambiando. Pero ¿por qué te gustaría reemplazarlo? ¿Por qué otra emoción que reemplace a eso? ¿Qué te gustaría sentir en vez de eso que sentías antes? Mm, no tengo idea. Bien. ¿Qué sería lo contrario de lo que sentías hace un momento? Ok. Mm, tranquilidad, serenidad. Bien. Ok. ¿Puedes conectar con un momento de tranquilidad y de serenidad en tu vida o imaginarlo? Sí. Ok. ¿Dónde lo sientes? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Ok. Y eso que sientes por todo el cuerpo, ¿puedes ponerle un color a esa tranquilidad? Mm, azul. Un color azul. Imagínate ahora que todo tu cuerpo es como una energía azul que vibra en tranquilidad. ¿Es posible? Sí. Solo que hay un puntito blanco ahí, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Ahora imagínate que ese puntito blanco sale y se pierde en el infinito y es reemplazado por otro puntito azul que vibra en tranquilidad. ¿Cómo se siente? Bien, tranquilo, ya todo se ve lleno. Ok, muy bien, ¿sí? Ya puedes abrir tus ojitos, ¿sí? Esa ha sido una cirugía emocional, señores, ¿sí? Hemos hecho una, Gracias. gracias a ti, hemos hecho una cirugía sobre una representación interna. ¿Sí? ¿Qué es una representación interna? Todos nuestros pensamientos, no nos damos cuenta, pero todo lo que decimos, lo que expresamos, lo que pensamos, tiene una estructura, vale decir, tiene colores, tiene formas, tiene texturas. A veces expresamos cosas, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando decimos, qué día tan gris, qué vida tan pesada, estamos expresando con palabras representaciones internas. Lo que pasa es que lo hacemos en automático, como distraídamente, pero no nos damos cuenta que la emoción está sostenida por una representación interna. Ahora, ¿de dónde viene, sí? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la tristeza? ¿De dónde viene la angustia? ¿De dónde viene? Lo simple sería decir, bueno, viene no sé, de mi pareja que me hace enojar, o viene, ¿no? De mi hermano o de alguien que falleció o está enfermo, de ahí viene. Y tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Cosas que pasan en la vida, pero si nos detenemos a pensar en otros sistemas, ¿sí? en, en otras geografías, en otras culturas, donde pronto las mismas situaciones que nosotros vivimos con angustias, la viven de otra manera. Por ejemplo, hay culturas donde se celebra que una persona fallece. ¿Y por qué? Porque dice, ok, es como que la persona pasa a otro nivel. ¿Sí? Como cuando, acá en Argentina, no sé si en otros países, cuando un muchacho o una chica se recibe en la universidad y le dan su título de médico, de odontólogo, de lo que sea, ¿sí? Se celebra y no sé por qué tienen esa costumbre, le tiran huevo, harina y todo en la cabeza, ¿no? Y esa es la manera de celebrar, ¿sí? Obviamente después habrá otro tipo de celebración, ¿no? Irá a su casa, brindará con su familia, se celebra. ¿Por qué? Porque pasó de un nivel a otro. Tiene sentido, ¿verdad? Celebrar ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, hay culturas donde se celebra que dejamos este plano y se va a otro plano. Es como que la persona ascendió, fue a otro nivel, ¿sí? Dejó un nivel y pasó a otro.
Por lo tanto, no lo viven con angustia ni con tristeza, lo viven de una manera festiva. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde vienen ante determinadas situaciones que reaccionemos de esa manera? Me acuerdo algo que me impactó en mi historia familiar cuando murió una de mis abuelas. ¿Sí? Yo viví el proceso, tuve la suerte de conocer a todas mis abuelas y también atravesar el proceso de verlos partir a mis 4 abuelos. Y me acuerdo que cuando murió mi abuela materna, ¿sí? Llegué a donde le estaban velando, como se dice, y había un grupo de señoras vestidas de negro llorando, que no eran familiares. ¿Sí? Le llamaban las lloronas, era gente que iba y le pagaban para llorar. No sé si en otro país, en otros lugares se conoce, ¿sí? Esto le estoy hablando de mucho tiempo atrás, le llamaban las lloronas. Eran mujeres que iban a llorar, ¿sí? Porque estaba bien visto, ¿sí? Pues no vaya a ser que nadie llore, ¿sí? Entonces, y no podamos demostrar la tristeza, que estamos compungidos porque la abuela se vio, entonces, pues, se le pagaba a alguien para que llore. Entonces, a partir de ahí, esos simbolismos, el vestir, en la casa, en la familia de mi abuelo paterno, ¿sí? O sea, los padres de mi papá, que yo les conté en otros momentos, ¿no? La historia trágica de esa familia que perdió hijos, ¿sí? Mi papá antes de él nacer, perdió 2 hermanos, ¿sí? Siendo muy pequeñitos, y el día que yo nací, mi papá pierde otra hermana. O sea, hay como una repetición, ¿no? En la familia de esos hechos trágicos, de muertes jóvenes. Entonces, seguramente, muchos de nosotros hemos asociado tristeza con la partida de alguien, angustia por la enfermedad de alguien, o reaccionar de una determinada manera ante determinados contextos, porque eso viene de la historia familiar. Hay una famosa metáfora que se cuenta en muchos libros de autoayuda, de desarrollo personal, ¿no? De una joven que le pregunta a su mamá, ¿sí? ¿Por qué la mamá hacía un pavo muy rico? Simplemente que el pavo siempre lo cortaba, ¿sí? O sea, no ponía el pavo entero, sino que lo cortaba y lo metía en un recipiente adentro del horno y le preguntaba, diga, ¿por qué hacía eso? Y la mujer le dice, no, la verdad que no sé, ¿sí? Pero porque así lo hacía la abuela. ¿Sí? Y bueno, vamos a preguntarle a la abuela. Y dice, no, la verdad que no sé, porque así lo hacía mi mamá. Y siguieron preguntando hasta que finalmente alguien en la familia dijo, no, lo que pasa es que, no sé, la tatarabuela tenía un recipiente para meter en el horno muy chico, entonces lo cortaba al pavo para que entre ahí. O sea, no era ningún secreto, era simplemente que en algún momento, ¿sí? Como no entraba el pavo entero, lo cortaban y lo metían ahí. ¿Sí? Le cortaban, no sé, la parte de adelante, la parte de atrás y lo metían. Entonces, esos códigos que son conductuales, es una conducta, se transmiten de generación en generación. Hay en familias, les debe pasar, donde antes de comer se reza. Hay familias donde no, se toma vino. ¿Sí? En mi familia no se rezaba, pero mi papá todos los días tomaba vino al mediodía y a la noche. ¿Sí? Y nosotros crecimos pensando que eso era lo normal. Son códigos que se van transmitiendo, pero así como se transmiten códigos conductuales, códigos emocionales, no sabes el carácter que tenía mi abuelo, y mi papá salió igual, y el más chico de la Juana salió igualito al abuelo y al papá. Códigos emocionales, pero hay códigos que son invisibles, ¿sí? Y que, de acuerdo a estudios que se han hecho desde lo sistémico y desde lo transgeneracional, no son solo códigos que se transmiten de generación en generación, sino que de alguna manera van determinando lo que somos en la vida. Bien, y voy a ir, ¿sí? al primer código y luego vamos a tomar como herramienta de trabajo lo que trabajamos con Marta para que ustedes puedan ver cómo nos representamos nuestra línea de vida, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros creemos que es nuestra vida. Ya, ahora lo vamos a ver. Voy a pasar muy rápido por los códigos porque esto ya lo vimos en algún momento y luego les voy a contar cómo, si quieren profundizar con esto, siempre tenemos una propuesta para hacerles, ¿sí?
y siempre les pido, hacemos el intercambio entre su atención, su asistencia y nuestra posibilidad de presentarles nuestras propuestas. Bien, uno de esos códigos es el código del silencio. ¿Qué es el código del silencio? Y hay una frase de Bert Hellinger, ¿sí? El creador o el codificador o el difusor de las constelaciones familiares, que dice que lo que se excluye en una generación se repite en la siguiente. Cuando dice lo que excluye es lo que se calla, lo que no se dice, lo que se oculta, ¿sí? Lo que no se resuelve. Por eso son tan importantes detectar, mínimamente detectar estos códigos, reconocerlos para poder modificarlos, porque si no se van a seguir repitiendo. Eso que parece casualidad, maldición o karma, en realidad, ¿sí? Son códigos familiares que así como repetimos tomar vino o rezar antes de comer, ¿sí? O que el padre se siente en la cabecera, ¿bien? Esos códigos son códigos que de alguna manera representan la pertenencia a un sistema. Y el sistema lo que quiere es que vivamos fieles a ese sistema, que lo honremos, ¿sí? Que seamos leales. ¿Por qué? Porque es una estrategia de supervivencia, porque nosotros como seres humanos no podemos vivir fuera del sistema, ¿sí? Biológicamente. Pero sí, si bien no podemos vivir fuera de un sistema, sí podemos elegir nuestros propios códigos. Pero para eso debemos darnos cuenta cómo esos códigos heredados nos van signando la vida. Uno de esos códigos es el código del silencio. Todo sistema familiar arrastra de generación en generación muchas veces cosas que yo ni siquiera sé, porque no se hablan. Por ejemplo, mis bisabuelos serían, ¿sí? O sea, los papás de mis abuelos fueron en el norte de Argentina, en la provincia de San Miguel de Tucumán, para los que conocen Argentina, ¿sí? Fue en su momento, a nivel mundial, una potencia productora de caña de azúcar. ¿Sí? No solo de caña de azúcar, sino de azúcar, porque se cosechaba la caña de azúcar y había ingenios donde donde se hacía todo el proceso para generar el azúcar. Era una provincia azucarera. Mi bisabuelo era uno de los propietarios más grandes, era una persona riquísima en esa ciudad, porque era propietaria de grandes extensiones donde se sembraba, se cosechaba caña de azúcar, ¿sí? Que era como el oro de esa provincia. Pero, ¿sí? Mi abuelo tenía también preferencias políticas. Les estoy hablando esto del año 1940 aproximadamente, cuando en Argentina presidía el país Juan Domingo Perón, el famoso Juan Domingo Perón, ¿sí? Pareja de la famosa también Eva Perón, que tenían un tinte bastante autoritario en su manera de hacer política, que no voy a entrar a juzgar porque hay que juzgarlo en su contexto, ¿verdad? No podemos juzgar algo que ocurrió, ¿sí? Hace más de un siglo, hace casi un siglo, desde los parámetros actuales. Era la manera de hacer política. Y tenía una retórica como de favorecer al más humilde, una retórica, no sé si a la hora de la verdad fuera tan así, e ir en contra de las personas adineradas. De hecho, hay una marcha peronista que dice combatiendo el capital. Y Eva Perón se la llamaba la abanderada de los humildes. Ya alguna vez vamos a entrar en los simbolismos que son muy, muy interesantes. Bien, la cuestión que mi abuelo, que era una persona adinerada, iba todos los días al Jockey Club, que era un club de personas adineradas en el centro de la ciudad de Tucumán. Y fíjense cómo se hacía política y la importancia de los símbolos. En todos los lugares, con permiso o sin permiso, se ponía el cuadro de Perón o de Perón y Eva Perón. ¿Sí? O sea, en todos los lugares. Entonces mi abuelo un día entra al Jockey Club y para horror de él, para su mentalidad, ¿verdad? ¿Sí? Encuentra el cuadro de Perón o de Eva Perón, no recuerdo, ¿sí? Y dice, pero este viejo de miércoles, una cosa así, ¿qué hace acá? Esta expresión pública de mi abuelo
fue motivo, ¿sí?, al menos así me transmiten, ¿no?, de que le fueran expropiadas todas sus propiedades. Vino el gobierno y dice, así que Perón es un viejo de, listo, te quedas sin propiedades. Y mi abuelo quedó en la ruina, se quedó sin nada, con todo lo que eso significa, ¿sí?, económicamente, pero también emocionalmente, verte despojado de lo que has construido. Fíjense qué sucede acá. Mi abuela, va a decir, la hija de mi abuelo, ¿sí?, que ya era una señorita, ¿qué hace para resolver la situación? Se afilia al partido peronista. De hecho, en aquella época cuentan los libros de historias y los narradores que para poder trabajar necesitabas presentar el carnet del partido peronista. ¿Sí? Si no, mi abuela dice, a mí no me importa si Perón es bueno, si es malo, si no sé qué, yo te necesito traer comida a mi casa. Y se afilia al partido peronista para poder traer, porque incluso, ¿sí?, también, digamos, su esposo, el yerno digamos, del abuelo que había despotricado, también estaba sin trabajo porque también militaba igual que su suegro. Pero mi abuela, inteligente, como, ¿no?, la mujer que proveedora, se las ingenia y de esa manera consigue, para sostener la familia, ¿sí?, porque ni el abuelo, o sea, la rama masculina, estaban todos en la ruina, digamos, no podían trabajar, tenían un estigma. Entonces, ¿qué hace ella? Les consigue trabajo a las 3 hijas, entre ellas a mi mamá. Muy pequeñas, ellas habían ido a estudiar en la escuela normal, que era la escuela normal, ¿sí?, es un colegio secundario donde salen con el título de maestras de grado, que le llaman. Entonces, todas mis tías, por el lado de mi mamá, ¿sí?, cumplían los 17 de años y a trabajar. Mi mamá tenía alumnos que eran más grandes que ella porque se iba a trabajar al campo, ¿sí?, ahí empezaban a estudiar grandes y tenía alumnos que eran mucho más grandes que ella. Se levantaba a las 4 de la mañana para tomar el tren y viajar no sé cuántas horas, ¿sí?, a su lugar de trabajo. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa historia familiar habrá quedado impregnada? Claro que sí, ¿no? El miedo, la ira, la frustración, hasta el odio probablemente que sintió mi abuelo, ¿sí?, mi abuela, mi mamá. Y esa situación política determinó además que mis abuelos tomasen la decisión de que todas sus hijas se casasen con hombres mayores que tuviesen un buen pasar. Y todas, ¿sí?, las hijas de mi abuela de rama materna se casaron con hombres mayores, amigos de la familia, matrimonios acordados, ¿sí?, para que las hijas pues tengan un buen pasar. Se rompe el patrón con mi mamá porque mi mamá se pelea con, mi mamá era la mayor, ¿no?, era de alguna manera la líder de las hermanas. Ella se rebela y se pelea con quien era su... No, estoy diciendo mal, estoy contando mal la historia. Este hombre que se iba a casar con mi mamá la deja, no sé si semanas, días antes. Yo nunca me enteré eso, me enteré después porque un hermano mío me contó que le había contado no sé qué tía. O sea, mi mamá, cuando conoce a mi papá, venía de una situación muy dura para ella de quedarse a punto de casarse sin casarse. Todos esos, fíjense, hay montones de cosas que no se hablaban en la familia. Por ejemplo, no sé si en otra familia, una de mis tías, si llega a entrar algún día una de mis primas o mis tías a una de estas charlas, seré duramente criticado, pero no voy a dar nombre. Pero una en la familia llegaba siempre a la casa de mis abuelos un señor muy bien vestido, muy bien hablado, le gustaba la música, era escribano, una persona muy culta que hablaba de literatura y le llamábamos el tío Humberto. ¿Sí? Así le llamábamos, el tío Humberto. Con el tiempo me entendé que el tío Humberto era el amante de una de mis tías, de una de las que se había casado, ¿no?, por conveniencia, por matrimonio acordado, con
una persona de buen pasar, pero mayor. Y con el tiempo me enteré que eran amigos. El tío Humberto era, ¿sí? Era amigo, ¿sí? del esposo, del oficial de mi tía. Y que eran grandes amigos y que ambos sabían de la situación. Eso me enteré mucho tiempo, pero eso no se hablaba. Esos son los códigos silenciosos. ¿Sí? Esos códigos silenciosos que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? El tío loco que nunca sale de la habitación, que está encerrado en una habitación alejada y que en realidad no es loco. Es que en muchas familias, ¿sí?, se casaban por conveniencia, por intereses económicos, vaya a saber por qué, se casaban entre primos, para mantener el dinero dentro de la familia, para que no venga un pícaro y se lleve la plata de la familia. Pero de esa relación nacían, pues, hijos que no las tenían todo consigo, ¿verdad? Como cuando se casan primos, solía ocurrir. Y a ese le llamaban el loco de la familia y nadie lo nombraba, estaba encerrado ahí en un lugar y nadie sabía por qué. Esos son los códigos del silencio. Pregunta, una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es lo no dicho de mi familia y que yo estoy repitiendo como patrón? De pronto quiero decir algo y no me animo a decirlo. De pronto quiero expresar, hay algo que no me gusta y no me animo a decirlo. Veo, tengo planes y no lo expreso. O me cuesta hablar en público. ¿Por qué? Porque siento que si lo hago, estoy rompiendo la lealtad a ese sistema. Estos son procesos inconscientes, por supuesto. Hay leyes no escritas en los sistemas que dicen, como en las mafias, ¿viste? Que hay códigos, ¿sí?, secretos. Entonces, sin darnos cuenta, esto que yo creo que me pasa, que creo que es un proceso conductual solamente, en realidad tiene un origen mucho más inasible, invisible. Lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, darme cuenta. ¿Y no será que esto que me pasa tiene que ver con eso? Yo les conté mi historia personal que a mí cuando me presentaron a Elisa, ya hace casi 40 años, ¿sí?, en Lima, Perú, mejor dicho, cuando a Elisa le hablan de mí, ¿sí?, antes que nos conozcamos, unas primas de ellas, de las cuales yo era amigo, yo no la conocía a Elisa, pero iba a la casa de sus primas, de las cuales me había hecho muy amigo, me dice, Elisa, quédate porque enseguida viene el mudo. El mudo era yo. Yo no sabía, es más, yo ni sabía que me decían el mudo. ¿Pero por qué me decían el mudo? Porque no hablaba. Y probablemente, ¿sí?, probablemente eso tenga que ver, digo probablemente porque la PNL no afirma, no dice, esto es causa de esto y lo afirmo y es científico, no, pero probablemente, ¿sí?, tenga que ver con estos códigos de silencio. ¿Por qué? Porque si mi abuelo habló y de alguna manera, entre comillas, ¿no?, maldijo a toda la familia por hablar, por expresar lo que pensaba, eso quedó grabado en la programación familiar y se fue transmitiendo de generación en generación. Hablar es malo. ¿Sí? Si expresas lo que sientes, es malo, vas a ser castigado. Me he detenido en este código, al resto los voy a nombrar porque si no se nos iría y yo quiero que trabajemos hagamos dos dinámicas porque la promesa, ya hicimos una cirugía pero fue individual, ahora vamos a hacer, ¿sí?, luego vamos a hacer una cirugía pero ya grupal para que todos se lleven algo de acá, ¿sí? Obviamente que esto es un proceso, ¿verdad? ¿Sí? No significa que porque hagamos algo acá ya maravillosamente, ¿sí?, esos códigos se van a resolver. Pero el solo hecho de que se vayan reflexionando sobre lo que les digo ya es liberador, ya les va a permitir ser más conscientes de lo que está pasando y del porqué de lo que les está pasando. Y además vamos a hacer dos dinámicas que seguramente les va a ayudar a aliviar, ¿sí?, esa carga que todos traemos. En mi caso, ese código del silencio, ¿verdad? Fíjense, bueno, yo en un momento de mi vida sería inimaginable para mí estar hablando, ¿sí?, en público. Y le estoy hablando de que no es que era un adolescente tímido, ¿no? Ya era un joven de 22 años cuando conocí a Elisa. ¿Sí? Y me decían el mudo. Pero era mudo de verdad, mudo de... ¿sí? De hecho, ya lo he contado, ¿no? Fue Elisa la que tomó la iniciativa, porque si fuese por mí, todavía seguimos de la mano paseando por los parques
siendo noviecito, porque no jamás me hubiese atrevido a dar un paso más en la relación, no porque no quisiera, sino porque no hablaba. ¿Bien? El otro código, y está muy relacionado con todos los códigos, que es la lealtad inconsciente. Tendemos a ser leales a esta programación del sistema, que tiene sentido, porque el ser humano, a diferencia de otros seres, de otras especies, nace muy desvalido. El ser humano, si no es cuidado por su sistema, muere. ¿Sí? Mientras que de pronto un caballo, por darles un ejemplo, ¿sí? No es que no necesite de su mamá, claro que necesita, pero el caballo ni bien nace, ese potrillo da unos pasitos trastabillando y ya puede correr, ¿sí? Ya se puede movilizar. Y a las muy pocas semanas ya puede comer pasto y no depender de su mamá. El ser humano no, hasta que tenemos, no sé, 7, 8, 10, 11 años. Si no tenemos la contención familiar, alguien que nos provea, morimos. Y esa codificación está en nosotros, está en nuestro ADN. Por lo tanto, decimos, ok, tengo que ser leal a mi sistema, porque si no el sistema me expulsa y me muero. ¿Sí? Esto es, digamos, un proceso inconsciente. Logro explicarme bien a lo que le digo. Estoy hablando de procesos inconscientes en primera instancia. Segundo, no significa que en todos los casos, en todo lugar y a toda persona esto opere así, porque la PNL no tiene ese enfoque. ¿Sí? A alguien le puede haber pasado una historia muy parecida a la mía, que mi abuelo hizo tal cosa, y no necesariamente se convierte en mudo. ¿Me explico? Pero sí que si conocemos estos códigos podemos estar más atentos y darnos cuenta, ¿sí?, qué es lo que viene transgeneracionalmente y el por qué estoy haciendo estas cosas. No es que soy loco, no es que estoy trastornado, sino que hay un código invisible que viene determinándome porque yo le guardo lealtad a ese código. Luego hay uno muy interesante que yo le llamo el mandato del sacrificio. En PNL existen estructuras lingüísticas que se les llama equivalencias complejas. ¿Qué son las equivalencias complejas? Son estructuras por las cuales nosotros decimos que A es igual a B, ¿sí?, sin que en realidad sea así. Por ejemplo, como mi papá no me abrazaba, entonces no conocí el amor. Como mi mamá gritaba, ¿sí?, entonces yo soy tímido. ¿Me explico? Estoy diciendo que porque ocurría esto, entonces pasó esto. Hago equivalente cosas que en realidad solo son equivalentes en mi cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo dar montones de contraejemplos, ¿sí?, que tiran por tierra eso. ¿Sí? Yo digo, hay en muchas familias donde el papá sí los abrazaba, ¿sí?, y no los amaba. Por ejemplo, ¿sí? Sí me abrazaba, pero no me amaba. Y muchos ejemplos de padres que no eran cariñosos, no abrazaban, pero sí lo amaban. O sea, salvo en mi cabeza, por eso se llama equivalencia compleja, salvo en mi cabeza, eso no tiene sustento. Entonces, llevado a otro plano, ¿sí? Como no tengo dinero, no puedo emprender, pero eso ocurre en mi cabeza, ¿sí? Como me cuesta hablar en público, entonces no puedo tener un negocio propio. Como no tengo estudios universitarios, entonces no triunfaré en la vida. Que en algunos casos pueda ser cierto, sí, pero hay montones de casos de personas sin estudios universitarios que son exitosos. Y también hay ejemplos de personas con estudios universitarios que no son exitosos. Entonces, esos contraejemplos lo que desnudan es que esta es una equivalencia compleja. Cuando digo compleja, falsa. ¿Sí? ¿Por qué? La estoy generando desde mi cabeza. Entonces, ¿qué es el mandato del sacrificio? Cuando generamos equivalencias complejas de este tipo, ¿sí? Amor igual a sacrificio. Ser madre, darlo todo por mis hijos. Ser padre, trabajar hasta desfallecer. Comienzo, ¿sí?, a establecer esas equivalencias complejas porque está el mandato del sacrificio en la codificación del sistema. ¿Por qué?
porque el precio que tenemos que pagar para pertenecer es sacrificarnos por ese sistema. De hecho, cuando estudiamos PNL, yo siempre les digo a los estudiantes de PNL, les digo, la función fundamental de nuestra mente inconsciente es la supervivencia. No es nuestra realización personal, ni el éxito profesional, es la supervivencia. Pero no, ni siquiera la supervivencia individual, es la supervivencia como especie. ¿Bien? Por lo tanto, debemos sacrificarnos por el sistema para que el sistema perdure. Y ese se llama el mandato del sacrificio, ¿sí? Que en algunos contextos está bien. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ok, ¿sí? En una situación X, ¿daría la vida por un hijo, por un nieto, por tu esposa? Pues yo sí, la daría, ¿sí? Pero es una elección consciente. Hay veces que eso se expresa de otra manera, no estoy hablando de esos casos extremos, ¿no? Entra alguien, no sé, con un arma o estamos en la calle, alguien viene con un arma, y si tengo que interponerme para defender, ¿sí? A mi hijo, a mi nieto, lo hago, pero es una elección consciente. Pero a veces, ¿qué es lo grave? Cuando esa elección no es consciente y está la mamá abnegada, que no tiene vida propia, que no respira, que no estudia, que no vive, ¿sí? Porque dijo, no ser mamá es sacrificarme por mis hijos. ¿Sí? Eso está, esas equivalencias complejas están en los mandatos del sistema. Hay otro código que es el del rol prestado, ¿sí? Así, y que es, es otra equivalencia compleja, pero muy delicada. ¿Por qué? Porque una cosa es la equivalencia compleja de un comportamiento o de una conducta. Por ejemplo, como mi papá gritaba, yo soy miedoso. ¿Bien? O sea, tengo una conducta, o mejor que soy miedoso, como mi papá gritaba, me cuesta tomar decisiones. O sea, algo que hacía mi papá condicionó mi conducta. Pero cuando yo digo soy miedoso, ya no estoy hablando de una conducta. Estoy hablando de una identidad. Estoy hablando de lo que soy. Y mi mente inconsciente, que es el 90% de mis pensamientos, de mis decisiones, el 90% de nuestra parte más poderosa, dice, si soy miedoso, si dejo de ser miedoso, no soy. ¿Se entiende? Como mi esencia es como que si yo quiero hacer jugo de naranja, ¿sí? Pero tengo un limón, ¿puedo hacer jugo de naranja? No, ¿sí? Porque para hacer jugo de naranja tendría que ser naranja, y para hacer jugo de limón tendría que ser limón. No puedo ser naranja, tengo que morir como naranja para ser limón, ¿verdad? Entonces la mente inconsciente dice, ok, si dejo de ser miedoso, dejo de ser, porque soy miedoso. Acá es donde esto lo estudia la programación neurolingüística, cómo el lenguaje puede condicionarnos de una manera aterradora. Es como si yo digo soy diabético. La mente inconsciente dice, ok, somos diabéticos. Si dejamos de ser diabéticos, desaparecemos. O sea, sigamos siendo diabéticos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar todos los procesos que tenga que generar para que yo siga teniendo el azúcar en determinados niveles. Me voy a boicotear, me voy a sabotear, ¿sí? Me voy a olvidar, voy a hacer de todo para seguir siendo eso, porque eso soy. Si dejo de ser eso, desaparezco. Entonces, de la misma manera, en muchas familias, porque, por ejemplo, les di el ejemplo en mi familia paterna, que mis abuelos paternos pierden a un hijo a las horas de nacer, un hijo varón, el segundo hijo varón, que imagínense cómo lo que habrá significado ese segundo hijo varón después de haber perdido al primero, y muere a los 10 años. Que el médico de ese pueblo, que era en ese momento lo que hoy es la ciudad de Santiago del Estero, donde vivían mis abuelos, el médico le dice, oficiando de terapeuta, psicólogo, bueno, la solución, tengan otro hijo. Y ese otro hijo es mi papá. Mi papá cumple el rol del hermano muerto. A tal punto que ya siendo grande, mi papá relataba historias de viajes que él nunca había hecho. Y yo me entero eso porque un día una de mis tías, ¿sí?
una de las hermanas de mi papá, ¿sí? Me cuenta, ¿sí? Eso que está contando tu papá, él no lo vivió. Pero ella me lo contaba hasta con picardía, jamás lo corrigieron. Es que como que todo el sistema había asumido que mi papá tenía que vivir la vida de su hermano muerto. Y uno de mis hermanos tiene el nombre del tío muerto. Madre mía, ¿sí? Cuando empiezas a descubrir todo este tipo de cosas, dices, madre mía, lo natural es que estemos jodidos, no que estemos bien, ¿bien? Porque esos códigos, ¿sí? Entonces, tranquilo, lo normal es que estemos jodidos, chicos, ¿sí? Ahora, así como estos códigos, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Nos trastornaron, nos hicieron autoboicotearnos, sufrir, el descubrirlos también nos puede permitir salir de ahí, a ser consciente de que no estoy eligiendo, de que estoy condicionado por esos códigos. ¿Bien? Y esos códigos están escritos, antes de ir al quinto código, vamos a hacer un ejercicio acá para hacerlo más dinámico. Esos códigos metafóricamente, saben que nuestra mente funciona por metáforas, ¿sí? Cuando hablamos, las cosas que realmente son importantes para nosotros, las expresamos en metáforas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos tú eres la luz de mi vida, ¿sí? Eres mi sol, las cosas que realmente nos movilizan las expresamos en metáforas. Mucho cuidado con las metáforas. ¿Sí? En Argentina se usa mucho, ¿sí? Por ejemplo, a la esposa se le dice la bruja y después empiezan a actuar como bruja. ¿Sí? Pues es natural, pues si le ponen esa etiqueta, o a veces las personas, acá en Argentina, no sé, en otros países, las parejas se dicen, ay, mi gordito, ay, mi gordita, y hay otros que son terribles, ¿sí? Mi peor es nada, no sé si lo han escuchado. Madre mía, ahí viene mi peor es nada. Eso que parece gracioso, que parece superficial, es tremendamente condicionante. Tremendamente condicionante. Eviten hacerlo. ¿Bien? Entonces, de la misma manera, por una cuestión de supervivencia, trazamos metafóricamente. María, ¿sí? Veo tu manito, ahí te doy. ¿Cómo estás, María? Ahí te habilito para que puedas dar tu aporte. Ah, ¿Cómo estás? una pequeña anécdota. Sí, sí. A mí me pasó, mi marido me dijo en un momento, ay, se me fue, Yo te vemos, María, tranquila, ¿me te vemos. ven? Sí, sí, te vemos. No, bueno, una pequeña anécdota que mi marido me dijo, bruja mal aprendida, me dijo. me, me ofendió y me puse a estudiar astrología. Bueno, ¿vieron? ¿Vieron? Es muy, muy condicionante la palabra. De hecho, todos tenemos en la vida, voy a dar cortito porque si no me voy por la rama, ¿sí? Sonidos rectores. Todos tendemos a ir, por darles un ejemplo, hay, y no voy a dar nombre para resguardar ciertas personas, por darte un ejemplo. En mi vida, voy a dar un ejemplo, ¿no? Los nombres que terminan en dro, como Pedro, ¿sí? O lo que sea, que termine con dro, puede ser Alfredo, puede ser así. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo, no es así, ¿no? Pero nunca las relaciones terminaron bien. Entonces, y luego de la misma manera pueden decir, bueno, tengo el nombre de personas que termina con Sa, Luisa, Clarisa, etcétera, etcétera, siempre me fue bien. ¿Por qué? Porque todos tenemos, ¿sí? Sonidos a los que somos adictos para bien o para mal. Cuando nos va mal es porque hemos ido detrás de un sonido. Y ese, les recomiendo mucho el trabajo de José Luis Parise, ¿sí? Con ese, Parise, ¿sí? Busquen sonidos rectores, busquen en Google el trabajo de José Luis Parise, cómo él hace un trabajo, por ejemplo, con Maradona, que su mamá se llamaba Tota, y él, ¿a qué era adicto? A la pelota de Tota. ¿Cómo termina él? Muerto, hinchado, ¿como qué? Como una pelota. O sea que no es, estos simbolismos y estos sonidos no son para tomarlos a la ligera. Pero no quiero irme del tema. Vuelvo a la línea de tiempo. Todos construimos una línea de tiempo, ¿no? Si ustedes imaginan su vida, ¿sí? Como si fuese una línea,
porque la trazamos como una línea, puede ser recta, puede ser ondulante, puede ser transversal, pero todos nos representamos nuestra historia de vida, nuestra cronología, de alguna manera. ¿Y cuál es el ejercicio? Y obviamente, en esa cronología es nuestra cronología y también es la cronología de nuestra familia. Porque si nos detenemos, si pudiésemos hacer un viaje, ¿no? Regresivo en esa línea de tiempo hacia atrás, vamos a ir encontrándonos, por ejemplo, ya que la tomo a María como ejemplo, ¿no? Que habló de que fue tu esposo, ¿no? El que te dijo así, ¿no? ¿Sí? Bueno, si ella retrocede a ese momento, está en un sistema, porque no está sola, está acompañada. ¿Sí? Cuando yo retrocedo al momento en que conocí a Elisa, ¿sí? Y me dijeron, ya va, y dijeron, ahí viene el mudo, yo no estaba solo, estaba con Elisa y estaba, ¿sí? Con sus primas y con su tía, ¿sí? Entonces, estaba en un sistema. Entonces, mi historia de vida es la historia de ese sistema. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer dos cosas. ¿Sí? Todo sistema o toda vida debería tener un propósito. ¿Qué significa? Voy a hacer un ejemplo, a ver quién quiere colaborar conmigo. Levante la mano. Voy a hacer unas preguntas muy simples sobre el propósito de por cuál está acá. Voy con Yuridia. Ahí te habilité el micrófono. Igual, pueden hacerse ustedes lo mismo que yo haga con Yuridia, pueden hacerlo ustedes mentalmente. ¿Cómo estás, Yuridia? Bienvenida. Bien, gracias. Bien, dime, ¿para qué estás acá? En la vida, ¿Acá? ahora, quiero, Si quieres, respóndeme en la vida. Ok, en la vida. Ahora soy mamá, quiero ser una buena mamá. Bien, pero eso es lo que y he quieres ser. perdido un poco de visión personal. Ok, ¿y para qué quieres eso? Quiero trascender en mis hijas, que siga el linaje. ¿Y para qué quieres trascender? Porque me parece que es valioso. No. ¿Por qué no? ¿Para qué? Ok. Para que sigan las cosas buenas que han habido en mi familia, en mis ancestros, y Bien. para ver a mis hijas felices realizarse. Bien, ¿y para qué quieres ver a tus hijas felices realizarse? Porque yo me voy a sentir feliz, me quiero sentir feliz. ¿Por qué no? Okay. ¿Para qué quieres ver a tus hijas realizarse? Porque no. ¿Vieron cómo nos enredamos en el lenguaje? ¿Para qué? No, ¿por qué? Para sentirme feliz de que ellas también sean felices y sentir como que he cumplido una meta. Bien. ¿Para ti qué significa sentirte feliz? Significa sentirme bien, sentirme en paz, sentirme plena. Bien, ahí está. Fíjate, tu intención en la vida es sentirte plena, pero sí. Para sentirte, acá hemos hecho un máster de PNL muy rapidito, pero para sentirte plena necesitas todo lo otro que dijiste. ¿Me explico? Sí. Todo lo que dijiste antes de plena, ¿sí? Estar en paz, feliz, que tus hijas, bueno, eso se llama criterios en PNL. Voy a hacer rapidito para que se entienda qué estoy haciendo. Y nuestra vida está asignada por eso que acabas de decir, sentirte plena es el valor más importante para ti, al menos en este momento. ¿Bien? Sí. Y ese valor tiene criterios. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan cada uno? Que así como Yuridia conectó, ¿sí? Con sentirse plena, no sé si se dieron cuenta que hasta su fisiología cambió cuando encontró ese valor, ¿bien? Y ahora está como ahí, ¿no? Como en trance, ¿por qué? Porque su inconsciente es como que dijo, así que de esto se trataba, bien. Cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿bien? ¿Se entendió esto? Y ese propósito no es solo una palabra, es algo que sentimos en el cuerpo. ¿Sí? Si yo le pregunto a Yuridia, si cierra sus ojitos Yuridia, y te conectas con sentirte plena, cuando te sientes plena, ¿sí? Seguramente vendrán imágenes, ¿sí?
tal vez sonidos a tu mente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Sientes algo? Sí, se siente fuerza, Ahí está. pero a la vez como tranquilidad, como relajada, pero Ok. fuerte. Ok, bien. O sea, cada valor tiene asociado una corporalidad. Usamos una palabra más técnica en PNL, llamamos mapa sensorial, pero para que se entienda, ¿sí? Lo que es importante para nosotros no es solo una palabra, es algo que sentimos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Quiero que te representes, ¿sí? Para todos, no solo para Yuridia, tu línea de tiempo. Ya sabes que en esa línea de tiempo comienza en tu nacimiento o en tu gestación y va hacia el futuro. Puede ser con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como te sea más fácil visualizarla. ¿Sí? Sí. Y quiero que notes cómo es, qué características tiene, si es ancha, si es recta o tiene ondulaciones, cómo es hoy esa línea de tiempo. ¿Sí? ¿Qué ancho tiene? Si es una línea o se representa de otra manera. A algunos se les representa como una película, otros como una ruta, otros como un camino, depende de cada uno. ¿Sí? Represéntate esa línea de tiempo. Y presta atención a las características que tiene. ¿Ok? Cuando digo características, colores, dimensiones, si es plana o está en 3D, qué color tiene, qué textura, incluso en algunos puede tener hasta temperatura, ser fría o cálida, etc. Fíjate cómo es esa línea de tiempo. Y guárdala en tu memoria para que hagamos un ejercicio ahora. ¿Ven? Ya puedes abrir Sí. los ojos, muévete un poquito para desconectar de eso, ¿sí? Pero guarda en tu memoria cómo estaba tu línea de tiempo. Sí. ¿Bien? Ahora, lo que vas a hacer, ¿sí? Si mentalmente hiciste el mismo ejercicio que hice con Yuridia, genial. Y si no, tranquilo, porque tu inconsciente ya aprendió. Y quiero que conectes con lo que es el propósito de tu vida. Puede ser sentirte plena, en paz, en amor, lo que sea. Tu inconsciente ya, como estamos en un sistema, ¿sí? Tu inconsciente ya aprendió, se aprendió. Entonces quiero que conectes con tus ojitos cerrados con ese propósito, que además se va a representar en tu cuerpo. No es solo una palabra, es una sensación en tu cuerpo. Quiero que conectes con eso y que notes cómo esa palabra es además una sensación en tu cuerpo, es una energía en tu cuerpo. Y quiero que conectes profundamente con eso, profundamente. Incluso puedes ponerle un color. Bien. Ahora con esa sensación en tu cuerpo, quiero que te representes tu línea de tiempo, como te la representaste anteriormente. Puedes visualizarla ahí por completo. Y fíjate si ahora que estás conectado con esta vibración, con este valor, con este propósito, con esta energía, fíjate qué cambió en tu línea de tiempo en relación a la anterior. Puede que haya cambiado, puede que no. Y en todo caso, lo que vas a hacer es transformar esa energía, esa vibración, esa sensación en tu cuerpo en un color. Y ese color que vino a tu mente, se lo vas a transferir a tu línea de tiempo. Junto con la vibración y junto con el valor y junto con todas las sensaciones. Y fíjate qué pasa en esa línea de tiempo. Incluso, ahora anímate a recorrer esa línea de tiempo como que entras en esa línea de tiempo y comienzas a avanzar desde el pasado hacia el futuro recorriendo esa línea de tiempo. Asociada a esa energía nueva, a ese propósito,
a esa sensación en tu cuerpo. Recorre toda tu línea de tiempo. Desde el nacimiento, niñez, adolescencia y hacia adelante. Y ve notando qué sensaciones hay en tu cuerpo ahora que la recorres alineado con tu esencia, con tu propósito, con esa nueva energía. Haz el ejercicio hasta que llegues al presente y trasládalo desde el presente hacia el futuro, esa energía. Cuando hayas terminado, a tu tiempo, ya puedes abrir los ojos. Tómate tu tiempo. Perfecto, eso es. Vamos a darle un minutito más para que terminen todos. Hemos trabajado desde un lugar muy intangible, ¿verdad? Así que no les quiero pedir. Hemos trabajado desde lo simbólico. No quiero que me cuenten la experiencia analizándola o conscientemente, sino qué sensación tuvieron cuando recorrieron esa línea de tiempo con esa nueva energía. ¿Quién me quiere contar la experiencia? ¿Sí? Voy con Yuriria de nuevo. Y luego voy también... Hay alguien que me levanta la mano, pero tengo el nombre que dice Joaquín ahí. Ya voy con... ¿Sí? Sí, Yuriria, cuéntame. Sentí una cosa muy padre, estaba yo ya con un nudo en la garganta, primero me di cuenta de que sí había un propósito en mi vida. La primera línea que vi de tiempo era como si fueran cortes así de películas viejas y después veía algo plano, pero en este segundo ejercicio fue una pantalla enorme que estaba frente a mí. Sí venían cortes de películas viejas, pero después se vuelve una pantalla enorme y entonces lo que sigue a futuro es así un camino que va en esa pantalla enorme con otro que huya. Sentí que yo pensaba antes que no tenía un sentido como mi vida. Ahora vi que estoy en el camino correcto. Yo me sentí antes porque sí estoy perdida. Y no, o sea, ahorita me di cuenta que estoy en el camino y que aparte de lo que van a hacer mis hijas y que esa es parte de una misión que tengo, la mía va también a salir. Ahí va a correr y se me quitó el miedo. Me siento conmovida, muy agradecida y me siento feliz. Gracias. Gracias a ti, Yuri, gracias a ti. ¿Sí? Bueno, disfruta esto, gran trabajo. Ahí voy con Gracias. quien tiene el nombre de Joaquín, que no sé quién es, pero le habilito. Que estás de anteojo y levantaste la manito. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Leticia. Sí. Espérate que ahí te voy a... Esto lo tengo que corregir porque si no te estoy cambiando la identidad. ¿Sí? Ahí voy a poner Leticia. Espérate. Ok. Seguramente porque Joaquín te envió el enlace, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Sí. Bien, Leticia, cuéntanos tu experiencia. Sí, hice la línea de tiempo y vi una luz como cuadrada, ancha, color beige, como iluminada y sentía como mucha tranquilidad. Y cuando hice el otro ejercicio, la veía así en línea recta. Y cuando hice el otro ejercicio, que le puse, me llegó un color rosita bonito, como vivo, como vibrante así, pero suave, o sea, un rosita que yo no me lo hubiera imaginado. Y la línea de estar así como ancha, así enfrente de mí, sentí que se movió hacia adelante y sentí que podía avanzar. Ok. Sí. ¿Pueden notar los movimientos de la mano de Leticia? ¿Sí? Sí. Estos son en comunicación no verbal, estos se llaman movimientos ilustradores, que utilizamos cuando nos cuesta expresar en palabra lo que sentimos, tendemos a utilizar las manos, ¿sí? O otras partes del cuerpo, pero normalmente las manos, para ilustrar lo que estamos sintiendo. Eso nos está indicando que, digamos, hay algo que la ha movilizado bastante. Sí. ¿Sí? De hecho, yo siempre me he sentido que yo no me puedo comunicar.
porque también a mí me tenían incomunicada para que no hablara con un novio que tenía, me tuvieron presa en mi casa, me tenían vigilada por mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo no me sentía libre. Y yo siento que yo no me puedo expresar, yo sí hablo, hago bromas y payasadas, pero no me sé expresar directamente con alguien de decir lo que yo quiero, no puedo. Okay. Ni comunicarme con mi papá ni con mi mamá, aunque ellos ya cambiaron por todo lo que yo he trabajado, que yo veo que ellos son los que han cambiado, y aún así yo no logro, yo misma me digo, no logro entablar una comunicación con ellos, porque no puedo. Yo estoy ahí con ellos y todo el rato estoy callada, no comento, ni pregunto, ni nada. No es que no puedas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? Es que inconscientemente sientes que hay un código del silencio al cual le debes lealtad. Hay algo ahí, ¿sí? Hay un código, ¿sí?, que no necesariamente tienes que cumplir porque no es tuyo. ¿Sí? Darte cuenta de eso es bastante liberador y sería un buen ejercicio, ¿sí?, que aprovechando esta nueva emocionalidad que tienes, ¿sí?, comiences con ejercitarte y expresar, ¿sí?, lo que verdaderamente con tranquilidad, con asertividad, con respeto, pero expresar, sacar, porque lo que no se saca se pudre. Sí. Así que, bueno, genial, gracias por compartir. Gracias a usted también. Bien. ¿Alguien más? Creo que tenemos tiempo. María, veo tu manito levantada. María Lodetti. Ahí te habilito, María. Entonces, veo tu manito virtual levantada, sí. No te escucho. Ahí te habilito de nuevo, a ver. ¿Ahora? Ahí está, ahora sí. Sí, no, quería hacer un aporte simplemente con eso de callarse, de no, o sea, hay una estructura y que no se ve así cuando somos grandes, no llegamos a verla, pero ese quiebre se produce alrededor de los 3 años. Cuando el chico comienza a hacer berrinche es porque quiere mostrar su determinación y su valía y su identidad. Sí. Entonces viene la madre, el padre y lo censura porque tiene que hacer lo que ellos dicen, que es no hacer berrinche para pertenecer al clan. Exacto. Y ahí entonces, el niñito aprendió que para pertenecer tiene que portarse. Claro, o soy yo o es la familia. Exacto. Entonces, las madres van más por lo que sería la manada, ¿no? Lo considera, o sea, la parte femenina, que sería la parte emocional, está más constituido por lo que sería la manada, o sea, todo lo afectivo, todo, entonces viene por ese lado. El padre no es más el clan, es más el razonamiento, la estructura, la autoridad, pero hay que ir de a poco porque es algo que está arraigado de muchísimos años. Claro, de muchísimos años. Primero, depende de la edad que tengamos, ¿no? Pero esa estructura se logra a esa edad promedio. Puede ser un poquito antes, un poquito después, pero no más de los 3 años. Correcto, gracias por el aporte, María. Y qué interesante, primero darnos cuenta de esto, o sea, este es el primer paso, no es que con esto lo resolvemos, ¿no? Lo primero es darnos cuenta, ok, este es el código que de alguna manera, ¿sí?, no estaba viendo y ahora lo veo. ¿Sí? Es muy interesante hacer un trabajo, ¿sí?, que ahora les voy a hacer una invitación, cómo los puedo acompañar a hacerlo, de primero reconocer, agradecer porque tiene una intención, ¿sí? O sea, esos mandatos del clan tienen una intención. De hecho, no hubiésemos sobrevivido sin esos mandatos, pero hay una metáfora que se las cuento muy cortita ya como cierre, porque antes les nombro el 5.º código, que es el que trabajamos acá implícitamente, ¿sí? El 5.º código son los traumas transgeneracionales. Por eso tomamos la línea de tiempo, ¿sí?, completita para cambiarla, para modificarla simbólicamente, ¿sí?, poniéndole la intención que realmente quiero darle a mi vida y romper, ¿sí?, con el simbolismo
que me legó mi clan, mi linaje, y crear una nueva línea de tiempo en base a mi propósito, ¿sí? Con mi nueva energía. Entonces, primero es reconocerlo, luego agradecerlo, y a partir de ahí, no solo agradecerlo, honrarlo, ¿sí? Porque si bien mi abuelo, digamos, debo entender, yo en lugar de enojarme con mi abuelo, decir, pero te hubieses callado, no hubiese dicho nada y ya seríamos todos millonarios, ¿no? ¿Sí? Hay que entender en qué contexto lo dijo, desde qué lugar lo dijo, y que me guste o no las consecuencias de sus actos, si no hubiese existido mi bisabuelo, yo no existiría. ¿Sí? O sea que ya solo por eso debo honrarlo. ¿Bien? Les repito para los que están, rapidito antes de ir al cierre, voy a hacer una repetición de los 5 códigos. El primero, el código del silencio. Segundo, la lealtad inconsciente. Tercero, el mandato del sacrificio. Cuarto, el rol prestado. Y quinto, el trauma transgeneracional. Bien. ¿Cuál es la invitación? Si quieren resolver sistémicamente estos mandatos transgeneracionales, estos programas transgeneracionales, estamos compartiendo un taller que se llama, que ya hablé en la clase anterior, Sanación Sistémica Profunda, donde hacemos todo un proceso, ¿sí?, de reprogramación interna con técnicas de PNL, de coaching transpersonal, de hipnosis. ¿Sí? Hacemos todo un trabajo para reprogramar todos esos mandatos, todos esos códigos, entenderlos, aceptarlos, honrarlos, pero también reprogramarlos, ¿sí? Porque si, digamos, lo acepto, lo honro y todo lo demás, pero no hago nada, ¿sí?, sigo por el mismo camino, pues nada va a cambiar. ¿Bien? El contexto es este taller que estamos compartiendo. Ya tuvimos una primera sesión, pero ahora les cuento, pueden sumarse a la que viene o pueden sumarse a la nueva edición que ya tenemos fecha y les quiero contar. Esto también tiene 2 aspectos. Por un lado, es trabajar terapéuticamente para reprogramar esos códigos familiares que son inconscientes, ¿sí? Trabajarlos, no tanto conversacionalmente, obviamente que es importante descubrirlos, conocerlos, pero más importante es trabajar su aspecto simbólico, porque son los que más nos determinan. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en mi familia, la figura de la mujer joven casada con un hombre mayor de buena posición es todo un simbolismo. Todo un simbolismo. Entonces, por eso hemos trabajado simbólicamente la línea de tiempo y no tanto conversacionalmente. Entonces, y esto también, si alguno de ustedes ya está haciendo, digamos, está ejerciendo como terapeuta, como psicólogo, como acompañante terapéutico, lo que sea, ¿sí?, ya está trabajando con personas y acompañando en su proceso de reprogramación o de transformación personal, ¿sí?, esto les va a servir también para incorporar herramientas a ese proceso, ¿sí?, y tener elementos para darle más valor a sus clientes o a sus pacientes. Son 2 sesiones de 2 horas cada una, más una sesión de práctica donde practicamos todo lo que fuimos viendo a lo largo de las sesiones. La primera fue el domingo pasado, la próxima es el domingo que viene. Si deciden acompañarnos, van a recibir la grabación de la sesión anterior y van a poder ya asistir a la sesión del domingo y a la sesión de práctica del domingo subsiguiente. Si por algún motivo no se suman a esta, hay una nueva edición que es el 29 de junio, el domingo 29 de junio, el 6 de julio y el 13 de julio son las 3 sesiones. Los que ya hicieron o están haciendo la que está en marcha, pueden sumarse luego también a la que viene, ¿sí? De manera que supongamos que deciden inscribirse ahora los que no se inscribieron para estar el domingo, recibir la grabación del domingo anterior, ¿sí?, van a poder asistir también a la próxima edición y asistir a todas las clases completas sin tener que pagar de nuevo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No es que van a tener que pagar de nuevo. Básicamente, lo que hacemos en las sesiones es ir trabajando código por código.
¿sí? Cada uno de los códigos. En la primera sesión hemos trabajado ya los 2 primeros códigos, que son el mandato el código de silencio y el rol prestado, y en la próxima sesión vamos a abordar los otros 3 códigos, no solo reconociéndolos, no solo honrándolos, ¿sí? Esto hacemos a través de todo un trabajo de hipnosis, de visualización, etcétera, sino también, ¿sí?, haciendo lo que yo le llamo, ¿no?, la cirugía emocional, la cirugía del alma, que es extraer ese programa llamado código invisible e instalar un nuevo programa. ¿Sí? Tal como hicimos de alguna manera acá con la línea de tiempo y como hice con Yuriria en vivo. ¿Sí? Hay distintas maneras. Obviamente lo de cirugía es una metáfora, ¿verdad? ¿Sí? No le sacamos ninguna parte de su cuerpo. ¿Sí? Trabajamos con la energía, con esos códigos, reprogramándola, sacando uno e instalando uno nuevo de manera profunda. Y dándoles un mapa de ruta, porque obviamente que esto no termina en 2 sesiones o en 3 sesiones, ¿sí? Pero sí que el darme cuenta, en empezar el proceso, el darme cuenta que puedo sentirme de alguna manera, el darme cuenta que puedo romper ese patrón, pues hay una frase que a mí me encanta que dice, el primer paso es el 50% del camino. Porque cuando yo me di cuenta que puedo avanzar, es cuando encuentro la motivación interna, el propósito y la energía para avanzar. Por lo tanto, todo empieza con un primer paso. Tanto si lo quieren hacer como un proceso de sanación y transformación personal, como si lo quieren hacer para incorporar a sus sesiones, a sus consultas, más herramientas y un enfoque diferente, el enfoque sistémico, el enfoque transgeneracional, siempre desde de la mano de la programación neurolingüística, porque el enfoque sistémico está en la Gestalt, está en las constelaciones familiares, que tomamos elementos de allí también, pero siempre desde el enfoque de la programación neurolingüística. Bien, dicho esto, está la invitación hecha, si se quieren sumar, ahí les dejamos en el chat, ¿sí? El valor es $57, si están en Argentina o en otro país, está adecuado a su moneda. Si ahí veo que Joaquín les dejó su WhatsApp para si quieren consultarle, y también la página donde está toda la información del taller y desde donde tengo entendido que pueden hacer el pago también directamente, y si no lo contactan a Joaquín y él les va a dar toda la información. ¿Sí? Están a tiempo todavía para incorporarse para el día domingo. Inmediatamente que hagan su reserva, Joaquín les va a enviar la grabación de la sesión anterior y los datos de acceso a la próxima sesión, y por supuesto van a quedar invitados también para todas las sesiones que sigan, ¿sí? Poder asistir también y vivir un proceso de sanación, un proceso de darse cuenta de esos códigos, de reconocerlo, no solo para nosotros, porque cuando detectamos los códigos, esto nos va a ayudar a mejorar la comunicación con quienes nos rodean, nos va a ayudar a ser más empáticos y comprensivos con lo que le pasa al otro, porque a veces somos muy críticos, no solo con nosotros, sino con el otro, sin darnos cuenta que eso que le está pasando no lo hace a propósito, no lo hace porque sea malo, sino que lo está haciendo de alguna manera porque hay un código invisible que lo está llevando a actuar de esa manera, ¿sí? Porque está replicando modelos que no son propios, que son de otros, pero por supervivencia los está replicando. Así que dicho esto, está hecha la invitación, ojalá puedan decidirse y tomar acción y nos reencontremos el domingo. Si hay preguntas, quedo acá disponible para lo que quieran preguntar, y si no, pues ya nos vamos despidiendo. Ahí en el chat están los datos de contacto y está la página del evento del taller, para que puedan revisarla y tomar la decisión si nos van a acompañar. Creo yo que es una inversión acorde a lo que les puede aportar a su vida, porque créanme que creo que vale mucho más que $57 poder cambiar algo o modificar, entender algo que nos viene signando no solo a nosotros, sino a todo mi sistema, y que si no lo cambio en algún momento
va a afectar también a todo mi sistema, de acá y al futuro, así como viene afectándonos desde el pasado. ¿Sí? Dicho esto, ¿sí? Si no hay preguntas, les dejamos ahí los datos para que puedan contactar con Joaquín y dejo abierta la sala, ¿sí? Para que puedan tomar nota y contactarse. Muchas gracias, un abrazo grande y un feliz fin de semana para todos. Gracias por acompañarme.